¿Cuál es una historia real extremadamente oscura que casi nadie conoce? Centralia, Pensilvania. Era un pueblo minero de carbón bastante grande y, en la década de 1960, un incendio, que creo que comenzó en un vertedero de basura y no fue apagado completamente, prendió fuego a una veta de carbón expuesta. Ese incendio sigue ardiendo bajo tierra hasta el día de hoy. En la década de 1980, el gobierno comenzó a pagarle a la gente para que abandonara el lugar, comprando las propiedades y demoliendo las casas para que nadie pudiera seguir viviendo allí. Como en realidad no obligaron a todos a irse, el pueblo todavía tiene una población de aproximadamente 10 personas. Hay suficiente carbón bajo tierra como para que el fuego continúe ardiendo durante muchísimo tiempo. Yo he estado allí antes y, en persona, el lugar es realmente inquietante. Básicamente son calles vacías con una o dos casas, una iglesia y algunos cementerios. Una parte de la carretera principal, que fue cerrada y desviada debido al incendio, está completamente agrietada y deformada, por lo que la superficie del camino es muy irregular. Una de las cosas más extrañas es el vapor que sale del suelo. Casi parece que hubiera pequeños manantiales termales por todas partes, pero en realidad todo proviene del fuego que sigue ardiendo debajo de la tierra. Un amigo de mis padres me contó una vez una historia realmente aterradora que, según dijo, le ocurrió a una compañera de trabajo suya. Esta mujer, que tenía unos 30 y tantos años, estaba de vacaciones en Portugal con su familia durante el verano. Un día ella y su hija fueron a hacer compras a un supermercado cercano al hotel donde se hospedaban. En un momento, solo por unos segundos, la madre soltó la mano de la niña para tomar algunos productos de los estantes. Cuando terminó de recoger las cosas y avanzó hacia el siguiente pasillo, se dio cuenta de que su hija ya no estaba allí. Esto ocurrió poco tiempo después de la desaparición de Madeleine McCann, un caso muy conocido que también sucedió en Portugal, así que la madre entró inmediatamente en pánico. Empezó a gritar en el supermercado diciendo que su hija había desaparecido. Estaba tan alterada que el personal del lugar reaccionó de inmediato. Bajaron las persianas del establecimiento, activaron las alarmas y los empleados comenzaron a buscar a la niña por todo el edificio. Finalmente encontraron a la niña con vida en el baño del supermercado. Según la historia, alguien le había cortado el cabello y le habían puesto otra ropa sencilla para que pareciera una niña diferente. Si hubieran tardado unos segundos más en encontrarla, probablemente habría desaparecido sin dejar rastro. Pensar en algo así todavía me pone la piel de gallina. La historia de uno de los peores delincuentes en serie que durante décadas permaneció sin ser capturado en California. Se trata del caso que más tarde sería conocido como el del violador del área este, un agresor que aterrorizó gran parte de California durante los años 70 y 80. Durante mucho tiempo nadie supo quién era. Su identidad fue un misterio durante más de 40 años, y el caso se convirtió en uno de los ejemplos más inquietantes de criminalidad serial en Estados Unidos. Todo comenzó en 1976, en la ciudad de Sacramento, al norte de California. Un agresor empezó a cometer una larga serie de violaciones tras irrumpir en viviendas por la noche. Lo que hizo que el caso fuera especialmente perturbador fue el nivel de preparación que mostraba antes de atacar. El atacante solía entrar a las casas durante el día, cuando no había nadie, para preparar el escenario del crimen. Dentro de las viviendas descargaba las armas de fuego que encontraba para que no pudieran usarlas contra él. Dejaba cuerdas o cordones preparados para atar a las víctimas durante el ataque y retiraba las mallas o mosquiteros de las ventanas para poder entrar más fácilmente por la noche. Todo esto indicaba que estudiaba las casas y a las familias con anticipación. Otra característica inquietante era que llamaba por teléfono a algunas de sus víctimas, tanto antes como después de los ataques. A veces sus llamadas eran silenciosas, otras veces susurraba o hacía comentarios perturbadores, lo que aumentaba aún más el terror psicológico que provocaba.
Entre 1976 y 1978 cometió decenas de ataques en el área de Sacramento y otras ciudades cercanas del norte de California. Su patrón era extremadamente metódico, entraba en las casas mientras las parejas dormían, ataba al hombre y colocaba objetos sobre su espalda, como platos, para que si se movía hiciera ruido. Luego abusaba de la mujer mientras vigilaba constantemente que el hombre no se moviera. En 1978 los ataques comenzaron a extenderse por distintas zonas del norte de California, lo que hizo pensar a los investigadores que el agresor podía estar desplazándose por trabajo o cambiando de residencia. Uno de los episodios más inquietantes ocurrió durante una reunión comunitaria organizada en Sacramento para discutir cómo protegerse de los ataques. Durante el encuentro, un hombre se levantó y declaró que si el violador intentaba entrar a su casa él defendería a su esposa. Poco tiempo después, esa misma pareja fue atacada en su propio hogar. Muchos investigadores creen que el agresor estaba presente en la reunión y siguió a la pareja hasta su casa para convertirlos en sus siguientes víctimas. En 1979, de forma repentina, los ataques cesaron en el norte de California y el agresor aparentemente desapareció. Durante años nadie supo qué había pasado con él. No fue hasta finales de la década de 1990 cuando nuevas pruebas de ADN permitieron conectar los casos de Sacramento con una serie de asesinatos cometidos en el sur de California. El mismo hombre que había sido conocido como el violador del área este también era responsable de una serie de homicidios que comenzaron en diciembre de 1979. Entre 1979 y 1986 asesinó a 10 personas en distintas ciudades costeras del sur del estado, desde Goleta hasta Dana Point. En esa etapa delictiva el criminal pasó a ser conocido por otro nombre en la prensa, el acechador nocturno original, para diferenciarlo de otro asesino con un apodo similar que actuó en California en los años 80. Durante décadas el caso permaneció sin resolver y el responsable siguió viviendo en libertad, mientras los investigadores intentaban unir las piezas de un rompecabezas criminal que se extendía por todo el estado. Finalmente, en 2018, la policía logró identificar al responsable gracias a técnicas modernas de genealogía genética que utilizan bases de datos de ADN de familiares lejanos para rastrear sospechosos. El hombre arrestado fue Joseph James DeAngelo, un ex policía que había vivido durante años como un ciudadano aparentemente normal. El caso es recordado hoy como uno de los más largos y aterradores en la historia criminal de California, tanto por la cantidad de víctimas como por la forma meticulosa en que el agresor planeaba cada uno de sus ataques. El caso ocurrió en Medicine Hat, una ciudad de la provincia de Alberta, en Canadá, y se convirtió en uno de los crímenes familiares más impactantes del país porque fue cometido por una adolescente. En abril de 2006, una joven de 12 años, llamada Jasmine Richardson, junto con su novio Jeremy Steinke, de 23 años, asesinaron a toda su familia dentro de su propia casa. Las víctimas fueron su padre, Mark Richardson, su madre, Debra Richardson, y su hermano menor Jacob, que tenía solo 3 años. La relación entre Jasmine y Jeremy había comenzado a través de Internet. Jeremy era mucho mayor que ella y tenía una imagen muy marcada dentro de una subcultura gótica, vestía de negro, escribía poemas violentos y decía ser un hombre lobo de 300 años. La familia de Jasmine desaprobaba completamente la relación, principalmente por la enorme diferencia de edad y porque Jasmine era todavía una niña. Según lo que se reveló después en la investigación, ambos empezaron a fantasear con la idea de eliminar a los padres de Jasmine para poder estar juntos sin obstáculos. En mensajes y conversaciones que luego fueron recuperados por la policía, hablaban de su plan e incluso se referían a los asesinatos como algo que les permitiría ser libres. En la noche del 23 de abril de 2006, el plan se llevó a cabo. Jeremy entró a la casa y atacó primero a los padres de Jasmine con un cuchillo. Después, el pequeño Jacob también fue asesinado. Jasmine participó activamente en el crimen, algo que conmocionó profundamente a la sociedad canadiense debido a su edad. Al día siguiente,
los cuerpos fueron descubiertos por un familiar que fue a la casa porque nadie respondía. La policía inició rápidamente la investigación y poco después los dos sospechosos fueron arrestados. El caso generó un enorme debate en Canadá porque Yasmine tenía solo 12 años, lo que la convertía en una de las personas más jóvenes en ser acusadas de múltiples asesinatos en la historia del país. Debido a su edad, fue juzgada bajo la Ley de Justicia Penal Juvenil de Canadá. Finalmente fue declarada culpable y sentenciada a 10 años, la pena máxima posible para un menor en ese sistema, una combinación de tiempo en un centro de detención juvenil, tratamiento psiquiátrico y supervisión en la comunidad. Jeremy Steinke, por su parte, fue juzgado como adulto. Fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato y condenado a 3 cadenas perpetuas, con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Yasmine Richardson fue liberada en 2016 tras completar su condena. Debido a las leyes de protección de identidad para menores en Canadá, se le permitió cambiar de nombre y comenzar una nueva vida sin revelar públicamente dónde reside. Sin embargo, algunas personas han señalado que continúa viviendo en la provincia de Alberta y que estudia en una universidad, lo que ha generado reacciones encontradas entre quienes conocen el caso. El crimen de la familia Richardson sigue siendo recordado como uno de los casos más perturbadores de violencia familiar en la historia reciente de Canadá, especialmente por la corta edad de la principal implicada. El caso conocido como el de Baby P conmocionó profundamente al Reino Unido y a muchas personas que leyeron sobre él. El nombre Baby P fue usado por los medios para proteger la identidad del niño, aunque más tarde se supo que se llamaba Peter Connelly. Peter era un niño pequeño que vivía en el distrito de Haringey, en Londres. Tenía apenas 17 meses cuando murió en agosto de 2007. Durante meses había sido víctima de abusos constantes dentro de su propio hogar. El principal agresor fue el novio de su madre, un hombre llamado Steven Barker. Según se descubrió durante la investigación, el niño sufrió una larga serie de maltratos extremadamente graves. Entre los abusos que se documentaron había golpes constantes, fracturas, lesiones en distintas partes del cuerpo y otras formas de violencia que dejaron al niño con múltiples heridas. Los informes médicos posteriores revelaron que Peter tenía más de 50 lesiones distintas en el momento de su muerte, incluyendo costillas rotas, contusiones y señales de abuso prolongado. A pesar de que los servicios sociales habían tenido contacto con la familia varias veces durante ese periodo, el niño continuó viviendo en ese entorno peligroso. Uno de los detalles que más impactó a muchas personas fue que el niño aparentemente había aprendido a reaccionar con sumisión cuando el agresor entraba en la habitación. Testimonios del caso indicaban que el pequeño bajaba la cabeza y se encogía automáticamente, como si estuviera intentando evitar un castigo. La noche de su muerte, las agresiones fueron tan violentas que Peter sufrió una lesión fatal en la columna vertebral. Poco después fue llevado a un hospital, pero ya era demasiado tarde. El caso provocó una enorme indignación pública en el Reino Unido porque los servicios sociales, médicos y otras autoridades habían visto al niño varias veces antes de su muerte. En total, Peter fue examinado por profesionales decenas de veces durante los meses previos, pero el sistema falló en protegerlo. Tras el juicio, Steven Barker fue condenado por causar o permitir la muerte de un menor. La madre de Peter, Tracy Connelly, también fue declarada culpable por permitir el abuso y no proteger a su hijo. Otro familiar implicado en el entorno del niño también recibió condena. La muerte de Peter Connelly provocó reformas importantes en el sistema de protección infantil del Reino Unido y generó un debate nacional sobre cómo los servicios sociales y las autoridades pueden intervenir antes de que ocurra una tragedia similar. El caso sigue siendo uno de los ejemplos más impactantes de fallos institucionales en la protección de menores en el país. Hubo una época en Staten Island, en la ciudad de Nueva York, donde existía una institución para personas con discapacidades mentales llamada Willowbrook State School.
Durante años se convirtió en uno de los ejemplos más escandalosos de negligencia institucional en Estados Unidos. Willowbrook abrió en 1947 con la intención de atender a niños y adultos con discapacidades intelectuales. Sin embargo, con el paso del tiempo el lugar se volvió extremadamente sobrepoblado. En lugar de unos pocos miles de pacientes, llegó a albergar a más de 6.000 personas. Las condiciones dentro del centro se deterioraron gravemente. Muchos pacientes pasaban gran parte del tiempo sin supervisión adecuada. Las investigaciones posteriores revelaron hacinamiento extremo, higiene muy deficiente y falta de atención médica apropiada. Algunos residentes permanecían horas o incluso días en salas abarrotadas, sin ropa adecuada y sin cuidados básicos. Las imágenes que salieron a la luz en la década de 1970 causaron indignación pública en todo el país. En 1972 el periodista Geraldo Rivera realizó un reportaje televisivo que mostró al público por primera vez lo que ocurría dentro de Willowbrook. Las escenas de pacientes viviendo en condiciones inhumanas provocaron un escándalo nacional y llevaron a una serie de demandas y reformas en el sistema de atención para personas con discapacidades en Estados Unidos. Con el tiempo el centro fue cerrado definitivamente en 1987. Pero la historia del lugar no terminó ahí. Años después, un hombre llamado Andre Rand, que había trabajado anteriormente como asistente o cuidador en Willowbrook, se convirtió en el principal sospechoso de una serie de desapariciones de niños en Staten Island durante las décadas de 1970 y 1980. Rand fue relacionado con el secuestro de dos niñas, Holly Ann Hughes y Jennifer Weiher. El caso atrajo mucha atención porque algunos de los lugares donde se sospechaba que Rand se movía estaban cerca de los terrenos abandonados de Willowbrook. El cuerpo de Holly Ann Hughes fue encontrado más tarde en una zona boscosa cercana. En el caso de Jennifer Weiher, la investigación llevó finalmente al hallazgo de restos humanos en un área relacionada con Rand. Él fue juzgado y condenado por el secuestro y asesinato de la niña. Durante la investigación, los medios comenzaron a referirse a Andre Rand con el apodo de Cropsey. Ese nombre provenía de una antigua leyenda urbana de Staten Island sobre un asesino que vivía en el bosque y atacaba a niños. La coincidencia entre el mito local y los crímenes reales hizo que el caso se volviera aún más inquietante para la comunidad. La historia completa, la decadencia de Willowbrook, las desapariciones y el mito de Cropsey, fue explorada años después en un documental que analiza cómo una leyenda urbana y un caso criminal real terminaron entrelazándose. Hoy en día, parte de los antiguos terrenos de Willowbrook se utilizan para el campus del College of Staten Island, una universidad pública de la ciudad de Nueva York. Para muchas personas que estudian o viven en la zona, el lugar sigue teniendo una historia oscura que aún forma parte de la memoria local. El caso de James Bulger es uno de los crímenes más impactantes que han ocurrido en el Reino Unido, especialmente por la edad de los responsables. El 12 de febrero de 1993, en la ciudad de Liverpool, un niño de 2 años llamado James Bulger fue secuestrado dentro de un centro comercial. El pequeño estaba con su madre cuando dos niños de 10 años, Robert Thompson y John Venables, lo tomaron de la mano y lo sacaron del lugar. Las cámaras de seguridad del centro comercial captaron el momento en que los dos niños se llevaban al pequeño James caminando fuera del edificio. Esa imagen se volvió una de las grabaciones más conocidas en la historia criminal del Reino Unido. Durante varias horas, los dos niños caminaron con el pequeño por distintas zonas de la ciudad. Varias personas los vieron en el camino, pero muchos pensaron que simplemente eran hermanos mayores cuidando a un niño pequeño. Finalmente lo llevaron a una zona cercana a una vía de tren abandonada. Allí el niño fue atacado con objetos que encontraron en el lugar, como piedras y otros materiales. El pequeño James murió a causa de las graves heridas. Los responsables intentaron ocultar el crimen colocando el cuerpo sobre las vías del tren, aparentemente con la intención de que pareciera un accidente. La desaparición de James Bulger provocó una enorme búsqueda policial y una gran cobertura mediática en todo el país.
Poco después, la policía identificó a los dos niños responsables gracias a las grabaciones de seguridad y a testimonios de testigos. El caso conmocionó profundamente a la sociedad británica porque los agresores tenían solo 10 años en el momento del crimen. Fueron juzgados y declarados culpables de asesinato en 1993. Debido a su edad, cumplieron condena en centros de detención juvenil. Tras años de prisión y tratamiento, ambos fueron liberados en 2001 bajo nuevas identidades protegidas por el gobierno, una medida tomada para evitar represalias públicas. El asesinato de James Bulger sigue siendo uno de los casos criminales más conocidos y debatidos en la historia moderna del Reino Unido, tanto por la brutalidad del hecho como por la corta edad de quienes lo cometieron. Hay un francés llamado Jean-Claude Romand que, a partir de la década de 1970, logró engañar durante años a su familia y amigos haciéndoles creer que era médico. En realidad, nunca llegó a estudiar medicina. Durante décadas mantuvo la mentira diciendo que trabajaba como investigador médico para una organización internacional. Cada mañana salía de casa como si fuera a trabajar, pero en lugar de eso pasaba el día conduciendo, caminando por autopistas, estacionamientos o bibliotecas, esperando a que llegara la hora de volver a casa. Como en realidad no tenía empleo ni ingresos, vivía principalmente del dinero de su esposa, que desconocía la verdad. Además, convenció a varios familiares y amigos de que invertía su dinero en un supuesto fondo financiero con contactos en organismos internacionales. Con ese pretexto logró que varias personas le confiaran grandes sumas de dinero. Durante aproximadamente 18 años consiguió mantener esta doble vida, pero a comienzos de los años 90 la situación empezó a derrumbarse. Algunas personas comenzaron a pedir que les devolviera el dinero que le habían confiado, lo que ponía en riesgo que su mentira fuera descubierta. En enero de 1993 tomó una decisión extrema. Compró un arma y gas lacrimógeno. Primero atacó a su esposa en su casa y la mató. Después pasó la noche en la vivienda. Al día siguiente continuó actuando con aparente normalidad con sus dos hijos pequeños y más tarde, cuando estaban durmiendo, les disparó. Al día siguiente condujo hasta la casa de sus padres. Almorzó con ellos y luego les disparó también. Incluso mató al perro de la familia. Más tarde se reunió con una mujer con la que había tenido una relación en el pasado y que también le reclamaba dinero que le debía. Durante el encuentro intentó atacarla y usar el gas lacrimógeno, pero la mujer logró defenderse. Después de eso, Romand cambió de actitud, se disculpó y la llevó de regreso a su casa. Finalmente regresó a su propia vivienda. Allí roció la casa con combustible, tomó pastillas para dormir e incendió el lugar mientras estaba dentro. Los bomberos lograron rescatarlo con vida. Algunos investigadores sospecharon que su plan podría haber sido sobrevivir y hacer que pareciera un intento de suicidio provocado por una tragedia familiar, aunque esto nunca se pudo demostrar con total certeza. Romand fue arrestado y juzgado por los asesinatos de su esposa, sus dos hijos y sus padres. En 1996 fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua en Francia. El caso se hizo muy conocido en el país por lo extraordinario de la mentira que mantuvo durante casi 2 décadas y por la brutalidad de los crímenes cuando su vida ficticia comenzó a derrumbarse. La historia inspiró varios libros y adaptaciones cinematográficas que analizan cómo logró sostener una vida completamente basada en una identidad falsa durante tantos años. Algo que muchas personas en mi ciudad natal prefieren no reconocer o recordar es el caso conocido como el doble homicidio de los Lafferty. Brenda Lafferty estaba casada con el hermano menor de la familia, Allen Lafferty. Los hermanos mayores, Dan y Ron Lafferty, comenzaron a verla como un enemigo. Según ellos, Brenda era la responsable de que la esposa de Ron lo hubiera abandonado, después de que ella se negara a permitir que él tomara una segunda esposa dentro de una práctica de matrimonio plural. Con el tiempo, las creencias extremistas de ambos hermanos se intensificaron.
terminaron uniéndose a un grupo religioso llamado School of the Prophets, Escuela de los Profetas, fundado y dirigido por Robert Crossfield. Este grupo estaba vinculado a corrientes fundamentalistas del mormonismo que afirmaban recibir revelaciones directas de Dios. Después de unirse al grupo, Ron Lafferty comenzó a afirmar que recibía revelaciones divinas. La idea de recibir revelaciones personales de Dios existe tanto en el mormonismo tradicional como en algunas corrientes fundamentalistas, aunque en este caso Ron la utilizaba para justificar decisiones extremas. Ron presentó a otros miembros del grupo un documento que llamó una revelación de eliminación. En ese texto afirmaba que Dios ordenaba la remoción de Brenda y de su bebé. Cuando otros miembros del grupo se negaron a aceptar o cumplir esa supuesta revelación, Ron y Dan abandonaron la organización. En julio de 1984, los dos hermanos entraron a la casa de Brenda. Brenda tenía 24 años y su hija Erika apenas 15 meses. Los asesinatos fueron extremadamente violentos. Durante el juicio, Dan afirmó que él había atacado a las víctimas con un arma blanca. Sin embargo, en el proceso judicial también declaró Chip Carnes, un hombre que estaba en el coche utilizado para escapar después del crimen. Según su testimonio, Ron dijo que él había matado a Brenda y además agradeció a su hermano por haber hecho lo del bebé. Tras los asesinatos, la policía encontró el documento que Ron había escrito con la supuesta revelación religiosa. El caso atrajo enorme atención mediática porque se había presentado como un crimen motivado por una interpretación extrema de creencias religiosas. Después de que la prensa informara ampliamente que Ron afirmaba haber recibido una revelación para matar a Brenda y a la niña, los hermanos Lafferty realizaron una conferencia de prensa grabada. En ella Ron intentó defenderse diciendo que la revelación no estaba dirigida a él, sino a un hombre llamado Todd, un vagabundo al que había conocido tiempo antes. Y que el texto hablaba únicamente de la remoción de Brenda y su hija, sin utilizar explícitamente la palabra matar. Estas declaraciones fueron mostradas posteriormente al jurado durante el juicio. Ambos hermanos fueron finalmente condenados por los asesinatos. El caso se convirtió en uno de los crímenes más conocidos relacionados con extremismo religioso en Estados Unidos y más tarde fue analizado en el libro Under the Banner of Heaven, que investiga la historia del crimen y el contexto de las creencias que lo rodeaban. Según personas que estuvieron relacionadas con la investigación, los responsables nunca mostraron verdadero arrepentimiento por lo ocurrido. Un vecino del narrador de esta historia, que fue uno de los detectives presentes en la escena del crimen, ha dicho que fue una de las escenas más brutales que vio en toda su carrera. Northville, en el estado de Michigan, fue durante décadas el lugar donde funcionó una gran institución psiquiátrica conocida como el Northville State Hospital. El centro operó desde 1926 hasta 1974 y albergaba principalmente a pacientes con trastornos mentales graves, incluyendo personas consideradas criminalmente peligrosas. A lo largo de los años, el hospital acumuló una reputación muy negativa. Se denunciaron numerosos casos de negligencia, abusos por parte del personal médico y tratamientos extremadamente agresivos que hoy se consideran inhumanos. Entre esos tratamientos se encontraban procedimientos como las lobotomías, que aún se practicaban allí hasta comienzos de la década de 1970, cuando en la mayoría de lugares ya habían sido abandonadas por considerarse ineficaces y peligrosas. Mientras el hospital funcionaba, la ciudad de Northville fue creciendo alrededor del complejo. Con el tiempo surgió una preocupación. Trasladar a pacientes considerados peligrosos a través de las calles del pueblo podía representar tanto un riesgo para la población como una situación estresante para los propios pacientes. Según relatos locales, surgió entonces la idea de utilizar una red subterránea para mover a los pacientes sin pasar por las zonas habitadas. Bajo el hospital ya existían túneles de vapor y pasajes de mantenimiento, y el plan habría sido ampliarlos para crear una red de túneles que se extendiera bajo gran parte de la zona. A partir de aquí, la historia entra en territorio más incierto. Algunos relatos locales cuentan que durante la construcción alguien alteró los planos originales.
En ciertas versiones se menciona a un paciente llamado Herbert Gottfried, que supuestamente era arquitecto y habría modificado discretamente los diseños. Otras versiones dicen que fue un arquitecto contratado que sufrió una crisis mental. Como ocurre con muchas historias locales, los detalles varían mucho dependiendo de quién la cuente. Lo que sí se repite en muchas de estas historias es que, en lugar de una red organizada de túneles bien señalizados, el resultado habría sido una especie de laberinto de pasajes, habitaciones vacías y rutas que se cruzaban unas con otras bajo la ciudad. En 1974 la construcción se detuvo repentinamente cuando el hospital fue cerrado, algo que también ocurrió con muchas otras instituciones psiquiátricas en Estados Unidos durante esa época. Los trabajadores se marcharon, los médicos fueron trasladados a otros centros y muchos pacientes fueron enviados a distintas instituciones. Otros pacientes, considerados lo suficientemente estables o de bajo riesgo, simplemente fueron liberados. Algunos de ellos llevaban décadas viviendo dentro del hospital y no tenían familia ni recursos a los que recurrir. De acuerdo con las historias locales, algunos de estos antiguos pacientes habrían terminado viviendo en los túneles abandonados. El hospital todavía tenía vigilancia, pero muchos de esos pasajes subterráneos estaban mal documentados o directamente olvidados. La leyenda se volvió aún más oscura por un incidente ocurrido el 23 de diciembre de 1987. Según relatos que circulan en la zona, una mujer llamada Debbie Finch estaba haciendo compras navideñas cuando se detuvo para darle dinero a un hombre sin hogar. Testigos afirmaron que el hombre comenzó a gritarle y luego la atacó con un trozo de cemento antes de arrastrarla hacia un callejón. Cuando la policía llegó, no encontraron rastro de ninguno de los dos. Sin embargo, durante la búsqueda descubrieron una rejilla de alcantarillado marcada con señales relacionadas con el antiguo hospital. Esa abertura llevaba a uno de los túneles. Tras una búsqueda extensa en el interior de los pasajes subterráneos, los agentes encontraron al atacante y a la mujer desaparecida. El hombre había agredido a la víctima y estaba intentando realizar lo que describía como un exorcismo religioso. Cuando fue confrontado por la policía, atacó a los agentes y estos se vieron obligados a disparar. Según estas historias, nunca se determinó con certeza si el atacante era simplemente un vagabundo o si había sido uno de los antiguos pacientes del hospital. Después del incidente, las autoridades inspeccionaron los túneles. Encontraron señales de que varias personas habían estado viviendo allí recientemente, pero no localizaron a nadie más. Finalmente, sellaron tantas entradas como pudieron, soldando rejas y cerrando accesos. Durante décadas los túneles quedaron abandonados. Aún así, algunas entradas aparentemente pasaron desapercibidas y durante años algunos estudiantes curiosos o exploradores urbanos entraban ocasionalmente en los pasajes. Muchos decían haber visto señales de vida reciente o haber tenido la sensación de que alguien los observaba. Otros coincidían en algo distinto, que el diseño de los túneles parecía hecho para desorientar a cualquiera que entrara, como si fuera un laberinto. Gran parte de esta historia no puede verificarse completamente y se considera más bien folclore local mezclado con algunos hechos reales sobre el antiguo hospital y sus túneles de mantenimiento. Sin embargo, investigadores que revisaron los archivos que sobrevivieron del hospital encontraron que al menos 20 pacientes no tenían un registro claro de lo que ocurrió con ellos después del cierre de la institución.